Buenas noches, tutores y compañeros. Me presento. Mi nombre es Neider Pinzón. Soy estudiante de Ingeniería Industrial para la UNAD. En este caso, pues estoy desarrollando la sustentación para física general en su tarea número 3 con el numeral B. Nos plantea una situación, un problema que dice un auto de masa M, que es igual a 1125 kilogramos, se mueve en línea recta y experimenta diferentes etapas de movimiento bajo la acción de fuerzas externas. La siguiente gráfica un segundito, muestra cómo varía su velocidad en función del tiempo y nos muestran la gráfica y adicionalmente eso, pues digamos que nos entregan unos intervalos que son un total de 4 desde su punto cero hasta 40 segundos, que es el tiempo total recorrido. ¿Listo? Identifica los intervalos de tiempo en el que el auto acelera, se mueve a velocidad constante y desacelera. Entonces, el primer intervalo va de 0 segundos a 15 segundos y se identifica una aceleración positiva, ¿cierto? Aumentando a 30 metros sobre segundos. El intervalo 2 va de 15 segundos a 20 segundos. La velocidad se mantiene en 30 metros sobre segundos con una velocidad 100% constante. El tercer intervalo tenemos de 20 segundos a 30 segundos. La gráfica muestra una aceleración positiva llegando a 60 metros sobre segundos. Y el intervalo número 4 va de 30 segundos a 40 segundos, donde la velocidad disminuye, teniendo una desaceleración pasando de 60 metros sobre segundos a 0 metros sobre segundos. Tenemos una segunda pregunta que es calcula la aceleración del auto en cada intervalo. Para hallar la aceleración de cada auto, pues es necesario hacer la fórmula de velocidad eh, inicial versus cada uno de los intervalos correspondientes, ¿sí? Y el tiempo. Entonces, en el primer intervalo tenemos la velocidad inicial, ¿cierto? Versus la velocidad final. Entonces, tenemos a 0 segundos menor de tiempo menos 15 segundos, entonces 30 menos 0 dividido 15 menos 0, eso nos da 30 sobre 15, que es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. El segundo intervalo nos da 30 segundos menos 30, 20 menos 15 nos da 0 sobre 5, es decir, que el intervalo es de 0 metros sobre segundos cuadrados, teniendo en cuenta que pues, la aceleración se mantiene. El tercer intervalo va de 20 segundos menos 30 segundos, en este caso pues aumenta, tenemos nuevamente una aceleración, teniendo en cuenta 60 menos 30 y 30 menos 20 se nos da 30 décimos, es igual a 3 metros sobre segundo, la aceleración correspondiente. Y el último, tenemos una desaceleración que va de 30 segundos, de 30 a 40 segundos en tiempo, 0 menos 60, 40 menos 30 da menos 60, 10. Eso automáticamente nos da una desaceleración que es menos 6 metros sobre segundos al cuadrado. Usa la segunda ley de Newton, que es nuestra tercera pregunta, para calcular la fuerza neta que actúa sobre el auto en cada intervalo de tiempo. ¿Por qué la fuerza neta es cero en uno de los intervalos? Entonces acá tenemos la masa, que en este caso pues es 15 por los dos últimos dígitos de la cédula, en el caso mío termina en 75, eso corresponde a 1125 kilogramos. Tenemos que la ley de Newton es igual a fuerza, la ley de Newton es igual a de fuerza es masa por aceleración. Entonces en el primer intervalo tenemos una masa de 1125 por una fuerza de 2 es igual a 2250 eh, fuerzas o fuerza Newton, que es la aceleración, ¿cierto? La segunda es 1125 por cero es igual a cero, es decir, no tenemos ninguna fuerza ya que la velocidad es 100% constante. Eh, lo que quiere decir que pues no tiene una aceleración y las fuerzas externas pues son 100% nulas. Tenemos el tercer intervalo que es de 20 segundos a 30 segundos. 1125 por 3 es igual a 3375 fuerzas Newton. Acá nuevamente volvemos a presentar una aceleración. Y el último que va de 30 segundos a 40, que es 1125 por menos 6, es igual a menos 6750 fuerza Newton. Y acá, digamos que el resultado es negativo, teniendo en cuenta que se presenta una desaceleración. Dibuja la gráfica de la fuerza neta en función del tiempo utilizado y los valores obtenidos. Entonces acá podemos tener que en este lado tenemos nuestra fuerza Newton, ¿cierto? Que arranca aproximadamente en 2250. Esta se mantiene
después presenta una desaceleración, la velocidad es constante, vuelve a aumentar, es constante y se presenta una desaceleración, ¿sí? Pregunta número 4. Calcular el área bajo la curva de velocidad sobre tiempo en todo el intervalo y explica su significado físico. Entonces, para cada uno de ellos, pues vamos a hacer el ejercicio. En el intervalo 1, la base son 15 segundos y la altura es un total de 30 metros sobre segundo. Entonces, acá lo que tenemos es altura 1, que es igual a un medio por base por altura, que es igual a un medio por 15 por 30. Eso nos da aproximadamente 225 metros. El segundo ejercicio tenemos base por altura, que es igual a 5 por 30. Tenemos una base que son 5 segundos y una altura que es 30 metros sobre segundo. Eso nos da un total de 150 metros. El intervalo número 3 tenemos un total de dos bases, que es 30 metros sobre segundo y 60 metros sobre segundo, con una altura de 10 segundos. Entonces tenemos nuestra altura 3, que es medio, un medio por base 1 más base 2 por altura. Entonces un medio por 30 más 60 por 10 es igual a un medio por 90 por 10, que es igual a un total de 450 metros. Y el intervalo número 4, que es base 10 segundos con una altura de 60 metros sobre segundo, tenemos un medio por base por altura es igual a un medio por 10 por 60, que es igual a 300 metros. Para obtener el desplazamiento total debemos sumar a 1, a 2, a 3, que pues son el tiempo o la distancia recorrida, lo que nos da un total de 1125 metros recorridos y lo podemos determinar en esta gráfica donde aparece el punto cero y este a medida como va avanzando presentando automáticamente la velocidad en velocidad por tiempo. El área bajo la línea naranja representa la distancia recorrida en 40 segundos, lo que corresponde a 1125 metros, que pues digamos que es la información que tenemos acá, teniendo presente que pues es la sumatoria de cada uno de ellos, eh, que fue lo que presentamos en el ejercicio previo. Calcula el área bajo la curva de fuerza-tiempo en todo el intervalo y explica su significado físico. Entonces, digamos que tenemos el intervalo, tenemos una fuerza Newton que ya teníamos previamente, que es 2250 Newton, y un tiempo de 15 segundos. Entonces, para poder hallar, digamos que el intervalo, digamos que multiplicamos fuerza por tiempo, en este caso 2250 por 15, y eso nos da una fuerza, fuerza de Newton sobre segundo de 33.750 para el primer intervalo, y esto lo aplicamos con cada uno de ellos. En el segundo, pues el intervalo es de 0 por 5, pues no tenemos fuerza, teniendo en cuenta que la velocidad es constante. En el intervalo 3 tenemos una fuerza de 3.375 por 10 segundos, nos da 33.750 newton sobre segundo. Y el intervalo número 4, como se presenta una desaceleración, tenemos una fuerza negativa que es de menos 6.750 newton por el tiempo que son 10 segundos, lo que significa que aquí presentamos una desaceleración teniendo como resultado de menos 67.500 newton sobre segundo. Para obtener el impulso es necesario realizar la suma de las áreas, que son las que ya tenemos previamente, que son 33.750 más 0 más 33.750 menos 67.500. Eso automáticamente nos da 0 newton sobre segundo. ¿Por qué el resultado es 0? Porque pues en este caso el punto inicial fue 0, a pesar de que tuvo un recorrido, presentó una desaceleración y automáticamente pues digamos que finalizó nuevamente en una velocidad de final de cero. Compara las áreas. ¿Qué conexión encuentras entre ellas? Nuestra pregunta número 6. Tenemos la área de velocidad-tiempo que es igual a 1125 y la área de fuerza sobre tiempo que es igual a 0 newton sobre segundo. La conexión que tienen las dos áreas es que ambas están incluidas en la segunda ley de Newton y la definición de impulso, donde esta nos indica cómo cambia la cantidad de movimiento del auto y desplazamiento nos dice cuánto avanzó el auto según los intervalos que ya teníamos previamente entregados en el ejercicio. Imagina que ahora se considera una fuerza de fricción constante de 500 newton opuesta al movimiento. ¿Cómo cambiaría tus cálculos y la gráfica de fuerza sobre tiempo? Entonces, para hallar nueva fuerza se requiere aplicar fuerza neta menos fuerza original menos la fuerza de fricción. Entonces, en el primer intervalo tenemos una fuerza original de 2250 menos los 500 que nos están colocando acá. Tendríamos una fuerza Newton de 1750. En el segundo intervalo no tenemos una fuerza, es cero, le reducimos, quedaría 500 negativo.
En el intervalo número 3 quedaría en 3.375, que es nuestra fuerza original, menos la de fricción que serían 500, nos daría un total de 2.875. Y en el 4, teniendo en cuenta que tenemos ya una fuerza original negativa y le sumamos una negativa, pues automáticamente vamos a tener una desaceleración muchísimo más amplia. Y acá la podemos iniciar. En el anterior, digamos que nuestra fuerza neta estaba en 2.250, acá arrancaríamos en un total de 1.750, se mantiene, disminuye, vuelve a aumentar a los 2.850, pero pues digamos que representaría un menor recorrido, teniendo en cuenta que tiene una fuerza de fricción. Cada valor de fuerza neta disminuye 500 newton, como se los mencionaba anteriormente, porque la fricción resta la fuerza. En general, el auto ya no tiene una velocidad constante y esta empieza a desacelerar muchísimo antes. En el último intervalo, la fuerza es mucho más negativa, llegando a menos 7.250 newton, haciendo que el auto se tenga mucho más rápido. De esta manera, pues digamos que explico detalladamente el ejercicio, esperando sea de su ayuda.